Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, que hayan tenido una buena semana. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las doctrinas económicas o escuelas de pensamiento económico. Básicamente nos referimos a las escuelas cuando un conjunto de estudiosos, de profesionales, de intelectuales, coinciden en determinados puntos respecto a cómo resolver los problemas que hay en la economía, ¿no? Los problemas de producción, desempleo, inflación, entre otros. Entonces, bueno, vamos a comentar primero los antecedentes y, bueno, vamos a eh, ver también ya las escuelas como tal. Sí, entonces voy a compartirles la PPT. Ya esto ustedes también lo tienen. Y empezamos. Bueno, primero los antecedentes decíamos, ¿no? En realidad se ha hecho economía, digamos, desde que el ser humano existe, pero eh, ya a partir de Grecia tenemos un antecedente más cercano, ¿no? Incluso yo les explicaba que la misma palabra economía tiene una raíz griega, que es oikonomo, la administración del hogar o la administración de la hacienda. Entonces, si nosotros vamos a la época de la antigua Grecia, tenemos, por ejemplo, las ideas de Platón y de Aristóteles, ¿no? Que claro, propiamente no eran economistas porque no había la especialidad de economía, pero dentro de sus pensamientos y sus propuestas tocaron algunos puntos económicos. Miren, desde que hacemos la comparación de Platón con Aristóteles, se muestra una diferencia que se va a mantener incluso hasta la actualidad. ¿Cuál es? Miren, vamos a agrupar a las escuelas en el campo de aquellas que están a favor de una mayor presencia del Estado en la economía y aquellas que, por el contrario, no estarían de acuerdo con esto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Platón, Platón hablaba de una especie de Estado ideal y también hablaba de un comunismo de los gobernantes, ¿no? O sea, en la medida de que, claro, sería mejor una solución de carácter colectiva, ¿no? Estatal en este caso. Mientras que por el contrario, Aristóteles no está, Profesor, eso lo dijo en la República. claro, ajá, eso está en su obra La República, perfecto. Mientras que Aristóteles objetaba a ello, ¿no? Más bien, digamos, defendía la idea de propiedad privada y obviamente no coincidía con la concepción de Estado ideal. Bueno, luego, ya un poco más cerca, en la Edad Media, tenemos las ideas de Tomás de Aquino, ¿no? Que algunos lo denominan Santo Tomás. Y bueno, él no estaba de acuerdo con la usura, ¿ya? O sea, él estaba de acuerdo sí con que se cobren, que se cobren intereses, pero no intereses usureros. Cuando decimos que hay usura, cuando el interés es excesivo, es demasiado. Por ejemplo, aquí hay bancos que pueden cobrar 110, 120% de tasa de interés. Entonces, eso ya es usura, ¿no? Por eso, la ley que sacó el Congreso el año pasado para limitar ello, ¿cómo le llamaba a la gente? La ley antiusura, ¿no? Por esta cuestión. Pero bueno, esto no es un problema nuevo, como les digo, viene desde la Edad Media inclusive, y Tomás de Aquino observó ello, ¿no? Bien, ahora, entrando ya propiamente a las escuelas, tenemos en primer lugar el mercantilismo. Para los mercantilistas, la riqueza de una persona, la riqueza de una nación, se sustentaba en la acumulación de metales preciosos. ¿Cuáles son los metales Profesor, preciosos? Dime. todo, Oro. todo lo que acaba de decir sobre Platón es todo lo que dijo en la República. No, no, o sea, yo estoy planteando lo principal, ¿no? Porque solamente es una parte introductoria. Entiendo que ya usted en el curso de filosofía lo desarrollarían con más detalle, ¿no? Toda una obra fue la República, no estoy abarcando todo, ¿no?
Solo lo hago como algo introductorio, porque en sí las escuelas recién empiezan acá, en el mercantilismo. Y como les decía, los mercantilistas consideran que la riqueza está en la acumulación del oro y la plata. Ahora, ¿cómo es que tu país obtiene oro y plata? Bueno, una manera sería explotándolo, ¿no? Si nosotros tenemos reservas de oro y plata, las explotamos. Pero si no tenemos o queremos obtener más, ¿cómo haríamos? A ver, díganme ustedes. Imagínate que tú eres un gobernante de esa época y quieres oro y plata para tu país. ¿Qué haces? ¿Alguna idea? Lo compras. ¿Pero con qué lo voy a comprar? ¿Con otro oro? No, pues no es cierto. Yo tendría que, bueno, una opción es como dice acá su compañero, ¿no? Por eso sabes que yo voy a invadir otro país, ¿no? Claro, y eso fue lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Llegaron los españoles, se llevaron el oro, se llevaron la plata, ¿no es cierto? Ya puedes invadir. Pero si no quisieras invadir, si quisieras hacerlo, entre comillas, por la buena, entonces, ¿qué podrías hacer? Intercambiar. Claro, ¿no? Muy bien, un intercambio, un comercio, en este caso, Préstamos. comercio internacional. Ajá, perfecto. ¿Y qué cosas hacer comercio internacional? Ya, hacer comercio internacional es exportar e importar, ¿ya? A exportar le voy a poner la letra X, importar le voy a poner la letra M. Ya, pero ¿qué ocurre? En esa época, los pagos no eran en divisas, sino eran en oro, ¿no? Entonces, si yo exportaba productos, me pagaban en oro, ¿no? Exporto más, entra oro, entra plata, metales preciosos. Ahora, si yo importo, es al revés, ¿no? Si yo compro productos, entonces tengo que pagar en oro y en plata. En conclusión, para que mi país tenga más oro, o sea, para que sea más el oro y la plata que llegó, que el que va a salir, ¿qué tendría que ser mayor, la exportación o la importación? A ver, ¿qué dicen Exportación. ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Exportar. Claro, muy bien, perfecto, ¿no? Tengo que exportar más que importar para que llegue más metales preciosos. Ahora, si yo a la exportación le resto la importación, se entiende que esto va a ser positivo, ¿no? Si X es mayor que M, esto va a ser positivo. Ya, esta diferencia de exportación e importación se conoce como balanza comercial. Esta es la balanza comercial. Y lógicamente cuando decimos balanza comercial favorable es que es positiva, que es mayor a cero, que es superavitaria. Ahora, para lograr eso, ya sabes que X tiene que ser mayor que M. Ahora, ¿cómo garantizo ello? En el tiempo debe aumentar la exportación o reducir la importación. Entonces, los mercantilistas se centraron en esto último, se centraron en lo de acá, ¿no? Dijeron ya, ¿qué hacemos para reducir la importación? Entonces, lo que se planteó fue las llamadas medidas proteccionistas. ¿Cuáles son las medidas proteccionistas, profesor? Ya, tres concretas. Aranceles, para aranceles, cuotas. Ya, pregunta, ¿qué cosas son aranceles? ¿Alguien sabe? Sí, lo que se paga para las importaciones, ¿no? Claro, muy bien, Pues ¿no? Sí. ¿Algo más creo que iban a decir? Yo, bueno, creo que era lo mismo, ¿no? El arancel es un impuesto a la importación. Perfecto. Entonces, si nosotros subimos los aranceles, ¿no? Si suben los aranceles, entonces limitaríamos la entrada de mercancías. ¿Por qué? Porque importar sería más caro y de repente a los importadores ya no les conviene, no les sale rentable. Entonces, una manera, repito, es subir los aranceles. Otra es los pararanceles. Los pararanceles tienen que ver con los requisitos, las exigencias, las normas que se le piden al importador. Entonces, si las normas son más rigurosas, más complicadas, más engorrosas, entonces lógicamente desanima la importación. Por ejemplo, miren, los mercantilistas llegaron al extremo de que establecieron la cantidad de hilos que debía tener un textil. No, yo traigo un textil del extranjero, traigo ropa, por decir. Entonces, vamos a suponer que el límite eran 300 hilos, ¿no? Por ponerles un número. Entonces, si la ropa que habías traído tenía 301 hilos,
¿no? De repente tenían una hilachita de más, ¿no? Qué sé yo. Ya. Entonces, si tenía más de límite, no te dejaban importar. Chao, ¿no es cierto? Chao la importación. O sea, eran requisitos ya casi ridículos, pero date cuenta que tenía una finalidad. Y por último tenemos las cuotas. ¿Ya? ¿Qué cosas es establecer cuotas? Ya, cuotas es cuando el Estado te dice qué cantidad vas a importar. Por ejemplo, supongamos que yo quiero traer 300.000 unidades de un producto. Ya, el Estado me dice, ¿sabes qué? No puedes traer 300.000, sino solamente 100.000. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Y quién eres tú? El Estado. El Estado tiene el monopolio de la ley, se dice, ¿no? Y el monopolio de la fuerza. O sea, le tienes que hacer caso. Listo. Entonces, de esta manera lograban reducir la importación. ¿Quiénes son sus principales representantes? Hay varios, por ejemplo, Colbert de Francia, Serra, italiano, Petit, inglés, pero hay uno más que no lo hemos puesto acá, pero lo vamos a agregar, que se llama Thomas Mann, ya que se escribe Moon, Thomas Mann. Ya, él también fue un representante importante, él era de Inglaterra, él era inglés. Ahora, otra cuestión. Los mercantilistas, más que grandes teóricos, eran hombres de gobierno, ya tenían cargos, eran funcionarios o eran asesores. Entonces, ellos escriben sobre todo de lo que ven, ¿no? De lo que ven que se aplica en sus países, de lo que ven que les está funcionando. Ahora, otra cuestión. Si hemos dicho al principio que vamos a separar entre las escuelas que están a favor de que el Estado participe en la economía y aquellas que no, ¿no? Que son más favorables de repente al mercado. Entonces, el mercantilismo, ¿dónde lo pongo? ¿A favor del Estado o en contra? A favor, Claro, a favor, ¿no? ¿Y por qué a favor? porque prácticamente ellos son el Estado. Claro, o sea, ¿quién aplica el proteccionismo que hemos dicho? El Estado, ¿no? Los privados no pueden poner aranceles para aranceles. Pues, eso lo hace el Estado. Entonces, necesariamente el Pero, Estado tiene que pero es la participar. voluntad de los privados. ¿Cómo? Pero es la voluntad de los privados. Bueno, de algunos privados, ¿no? Porque si tú eres el importador, no te va a gustar mucho que te apliquen estas normas, ¿no? Claro, las tienes que aceptar por lo que ya dije, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la ley. Pero Ah, en sí, pero, si pero fuera por los, ti, que no te cobren, ¿no? pero no serían los mercantilistas los que tendrían el monopolio de la ley. Lo que pasa es que cuando hablamos de mercantilismo, el mercantilismo es una escuela económica, ¿no? Ahora, que los gobernantes puedan tener prácticas mercantilistas, claro, ¿no? Incluso hasta ahora se habla un poco de una especie de nuevo mercantilismo, ¿no? Pero como tal, o sea, no tienen el monopolio del Estado por ser mercantilistas, sino simplemente por tener los cargos del Estado, ¿no? Por eso les decía que los mercantilistas eran funcionarios, eran gobernantes, eran asesores, ministros, ¿no? Entonces, por Y, eso lo podían hacer, ¿no? Claro, y si no hubiera... normalmente no eran los comerciantes. Ah, no, claro, los comerciantes no van a, o sea, al menos claro, o sea, el comerciante lo que busca es siempre una ganancia, ¿no? Y va a obtener mayores ganancias en la medida que tenga menos costos. Para un comerciante el arancel es un costo mayor, ¿no? Claro, por ejemplo, en la historia se ha visto muchas maneras de evadir esos controles, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los piratas, uno se imagina el pirata allá, uno que está con su parche, ¿no? Que tiene un loro acá en el hombro, como sale en las películas. Pero los piratas en sí, ¿quiénes eran? Eran los que trataban de evitar los controles del mercantilismo, ¿no? Para no pagar los aranceles, etcétera, etcétera, ¿no? Para no tener que limitarse las cuotas, ¿no? Claro, al comerciante como tal, de repente no les convenía, ¿no? Pero lo concreto es que, digamos, se daba porque se veía como una riqueza de país, ¿no? ¿Qué le convendría más al país según los mercantilistas? Y bueno, acá le he puesto un check Profesor, para acordarnos que este está a favor de que el Estado participe. No digo que sea mejor ni peor, simplemente es para acordarnos. Bien, ¿hay profesor, alguna otra consulta, creo? Sí, dime. ¿podría repetir por qué es que querían que haya menos importación y más exportación? Ah, ya, porque cuando tú importas,
Cuando tú compras de afuera, en esa época les tenías que pagar con oro y plata. En cambio, cuando tú exportas, cuando tú vendes, los de afuera te pagan a ti con oro y plata. Entonces, si yo quiero que al final del año haya más metales, entonces tiene que haber entrado más de lo que sale. Por ende, tengo que haber exportado más de lo que importé. ¿Se capta ahora sí la idea? Tú vendes, te pagan en oro. Tú compras, tú pagas en oro. ¿Tú qué cosa quieres? Tener oro. ¿Por qué? Porque la riqueza supuestamente estaba fundamentada en los metales, el oro, la plata. Pues por eso tengo que exportar más de lo que importo. Y el proteccionismo es para importar menos, ¿no? Lo que ya expliqué. Ahí, claro, claro, sí se entiende. Perfecto. Bien, está bien, pregunta nomás muchachos con confianza, para eso es la clase. Bien, vamos a hablar ahora de la escuela fisiócrata. Ya miren, los fisiócratas consideraban que la riqueza estaba fundamentada ya no en los metales, sino en la tierra. Pero ojo, no es la tierra simplemente o sea, no es ya tengo la tierra y soy rico, ¿no? Sino que la riqueza generada en la tierra es básicamente por lo que en ella se produce. Pregunta, ¿qué es lo que se produce en la tierra? Se produce Cultivo. computadora. ¿Qué se produce? Cultivo. Ah, bueno, claro, alimentos, ¿no? Pero en general ¿cómo llamaríamos eso? Producción agrícola, ¿no? Claro, entonces en la tierra se producen productos agrícolas y bueno, la riqueza está generada por esta producción. Ahora, los fisiócratas hicieron un análisis de clases sociales, ¿no? Que no es el de como el que tenemos ahora, obviamente, pero ya más o menos tenían ellos una idea. Y ellos formularon una gran división, ¿no? Entre lo que es la clase productiva y las demás que se llamarían clase estéril. Entonces, mira la PPT. Estas son las clases, ¿no? Terrateniente, artesano, comerciante, agricultor. Pregunta, según lo que acabo de explicar, ¿quién crees que sería la clase productiva Los de estos agricultores. cuatro? Agricultores, Claro, ¿no? Muy bien. A ver, repito, presten atención. De estos cuatro, ¿quién sería la clase productiva? Ya, su compañero dice los agricultores, y tiene razón. ¿Por qué? Porque los agricultores eran los que trabajaban la tierra y generaban la producción agrícola. Entonces, vamos a poner acá, ellos serán la llamada clase productiva. Y los demás son lo que llamaban clase estéril. ¿Ya? Estéril. ¿Tú sabes qué cosa es estéril? Pues no, es que improductiva, ¿no? Infecunda, no crea riqueza. Pero claro, obviamente el terrateniente no es lo mismo que los artesanos y los comerciantes. ¿Por qué? Porque el terrateniente tiene la propiedad de la tierra, justamente, ¿no? Entonces, al terrateniente se le denomina propietario, ¿no? Incluso en algunos textos lo ponen aparte como clase propietaria. Él es el dueño de la tierra, los otros no son dueños de la tierra. Bien, ¿qué más? Bueno, principales representantes. Todos estos son franceses, ¿ya? Que es Ney, Gournay, Turgot. De todos ellos, lo más importante está acá, perdón, en lo planteado por Gournay. Él, digamos, escribió y su pensamiento se resume en esta frase, que tú la puedes ver ahí, está en francés, tú que hablas 4 idiomas, fácilmente la podrás entender, pero en español sería dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Claro, la frase completa era dejar hacer, dejar pasar, que el mundo se mueve solo, ¿ya? Pero ¿a qué se referían con eso? Bueno, básicamente se referían a que la economía era más o menos como la naturaleza, ¿no? Se supone que la naturaleza tiene un orden que ya está establecido, que funciona armónicamente, ¿no? Que está, digamos, en un equilibrio y que más bien la presencia de un agente externo altera ese orden, ¿no es cierto? Ya, esa misma idea la aplicó o la aplicaron para la economía, pero ¿quién sería la gente que alteraría ese orden? El Estado. Por ende, ellos consideran que el Estado no debe de intervenir porque altera el orden natural que tiene la economía para alcanzar su mejor resultado. Bueno, esto era lógico porque los fisiócratas eran muy, digamos, estaban muy centrados en la idea de la naturaleza, de la tierra, entonces extrapolaron eso para la economía en general.
Y a la vez también esta idea de dejar hacer, dejar pasar, nos recuerda un poco a lo que fue el planteamiento de Adam Smith, ¿no? Adam Smith es parte de la escuela clásica, eso vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hay una vinculación. Mucha gente no sabe que Adam Smith conoció a los fisiócratas, ¿no? Incluso se reunió con algunos de ellos. Entonces recibió esa influencia de fuente directa. Y bueno, otro aporte importante es el de Quesnay, las tablas económicas. Las tablas económicas son registros de la actividad económica en su conjunto. Si habláramos al día de hoy, eso se llaman cuentas nacionales, ¿no? Bueno, todavía no hemos llegado a ese tema, pero de repente los que tienen un poquito más de base, cuando nosotros hablamos de PBI, cuando hablamos del Producto Nacional Bruto, ya, esos son registros de la economía común todo. Ya, la tabla económica era eso justamente, ¿no? Pero viendo cómo se relacionaban en términos económicos estas clases sociales que acabamos de explicar. Bueno, luego viene la escuela clásica, salvo que haya alguna pregunta, no sé si hay alguna consulta, ¿estamos claros? Todo Ya, claro, profe. perfecto. Entonces, luego viene la escuela clásica. La escuela clásica es una especie de parteaguas, ¿no? Entre lo que era la economía como se entendía anteriormente y la economía como se entiende en la actualidad. Uno de sus principales representantes, por no decir el principal, es este señor, Adam Smith. Adam Smith se le conoce justamente como el padre de la economía. Y dentro de las varias cosas que planteó, habló de esta famosa mano invisible, ¿no? Que en realidad fue una metáfora, ¿no? Él decía que la economía justamente funcionaba como que existiera una mano invisible que la hace, digamos, alcanzar su mejor resultado, ¿no? Que la hace funcionar adecuadamente. Ahora, él nunca dijo literalmente qué cosa era esa mano invisible, pero digamos, se puede considerar en base a, digamos, contrastar sus escritos que esa mano invisible era justamente el libre mercado, ¿no? O el mercado en general, ¿no? El mercado cuando funciona libremente. Pero, claro, de lo que sí habló Adam Smith fue de la búsqueda del beneficio individual, que ojo, muchas veces cuando se explica este tema se habla del egoísmo, ¿no? Adam Smith nunca dijo literalmente sean egoístas, ¿no? Pero claro, algunos lo han interpretado como una forma de egoísmo, el egoísmo metodológico lo llaman, cuando una persona se preocupa pues más por la búsqueda de su beneficio o bienestar individual. Ahora, tú dirás, profe, pero ¿cómo el hecho de que una persona actúe de forma egoísta, digamos, entre comillas, puede generar el bienestar colectivo? Ya mira, Adam Smith puso algunos ejemplos, ¿no? Que hablaba del panadero, del carnicero. Pero yo te voy a poner un ejemplo más o menos, o sea, tratando de actualizarlo a el año 2021. Mira, en tu caso, por ejemplo, en la mañana tú vas a aprovechar para estudiar. Entonces, lo conveniente es que te levantes temprano, ¿no? Y claro, con eso aprovechas las horas, pero también es bueno que hayas tomado tu desayuno, ¿no? Porque si no, luego te da hambre, luego estás cansado y no aprovechas las horas. Entonces, supongamos que tú vas a desayunar a las 7:30 de la mañana. A las 7:30 de la mañana. Pregunta, bueno, para que tú desayunes a las 7:30, quiere decir que el pan está de repente en tu casa a las 7 de la mañana. Pregunta, para que el pan esté en tu casa a las 7 de la mañana, el señor panadero o la señora que de la panadería, ¿a qué hora se ha tenido que levantar? A las 5. A las 5 o antes incluso, ¿no? 4. Después de las 4, 4:30. Ya, pongámosle 4:30. ¿Para qué tú desayunas a las 10 se levantan a las 4:30? Quiere decir que mientras tú estabas durmiendo plácidamente, esta persona interrumpió sus horas de sueño para preparar este pan que luego tú te vas a comer para que puedas estudiar. Pregunta, cuando el señor o señora se levantan en la madrugada a hacer el pan, ¿por qué lo hacen?
Están pensando en ti, están queriendo, bueno, vamos a apoyar a estos jóvenes para que ingresen a la universidad, lo hago por el Perú, para elevar el nivel de la educación del Perú. ¿Por qué lo hacen? El trabajo. Por los ingresos de ellos mismos. Claro, ¿no? Por los ingresos que van a generar, por las ganancias que van a tener, por su beneficio individual. Entonces, en ese sentido es que se habla del egoísmo, ¿ah? No es el egoísmo de que, profesor, mi compañero no me quiere prestar los pantallazos que tomó en la clase, no, no, no es eso. No es la búsqueda del beneficio individual. Y ¿No como te sería das cuenta, individualismo? esto que generó el beneficio colectivo, ¿no? Porque gracias a esto hay pan y tú puedes estudiar y de repente tu papá puede desayunar y sale a trabajar y el profe también pues ha desayunado y te puede dar esta clase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? ¿Estamos claros? Una consulta me avisan, ¿sí? Ya. Mira, ahora, esta idea ya ha sido cuestionada, incluso ha sido rebatida, no solamente por los marxistas, que es la escuela que vamos a ver más adelante, sino incluso dentro de las escuelas que sí son partidarias del mercado, ¿ah? Por ejemplo, están los trabajos de John Nash. John Nash fue premio Nobel de Economía. ¿Ya? Sobre su vida hay una película muy bonita, muy interesante que se llama Una mente brillante. El día domingo, mientras estás esperando los resultados de las elecciones, ya, antes que salgan los resultados, miras la película, ¿no? Si quieres la mira después, pero de repente va a estar renegando, entonces mejor miras antes, ¿no? Esa película está recontra pirateada en internet, así que la puedes ver. Y no te voy a contar el detalle porque si no te malogro, ¿no? Te hago spoiler. Pero solamente te digo que ahí se ve cómo John Nash, utilizando algo que se llama teoría de juegos, demuestra que no necesariamente la búsqueda del beneficio individual va a generar un beneficio colectivo. Sin embargo, esta sigue siendo una idea fuerza, no solamente para una buena cantidad de economistas, sino también incluso a nivel político. Si ustedes se han dado cuenta en las discusiones, en los debates, ¿no?, presidenciales, claro, hay una parte pues que son los ataques, ¿no? Ya, pero luego de eso, tú puedes dividir los candidatos entre los que están más a favor de una presencia del mercado, ¿no?, y otros que están más a favor de una presencia del Estado en la economía. Entonces, está vigente este tema. Ahora, la película me dicen Una mente brillante, ya, repito, se llama Una mente brillante. Ya, al toque te va a salir, porque, como te digo, ya la han pirateado un montón. Entonces, bueno, otra cuestión que debo mencionar de los clásicos. Debemos mencionar un poco el contexto histórico. ¿Cuándo aparece la escuela clásica? Básicamente aparece de la mano con la aparición del capitalismo. Quiere decir que los problemas que estudia son fundamentalmente problemas propios del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo, tú sabes que tiene algunos hechos importantes, por ejemplo, la revolución industrial o las revoluciones industriales en lo económico, y en lo político tienes la revolución francesa, bueno, luego la de Estados Unidos, ¿no? Pero inicialmente la revolución francesa. Entonces, la revolución industrial, ¿qué ha permitido? Ha permitido que la capacidad productiva se eleve, ¿ya? Se produce más que en un sistema feudal o que en un sistema esclavista. Y si a eso le sumas la división del trabajo, que se acuerdan, hablamos la primera clase, ¿no?, la producción a gran escala en fábricas, entonces eso ha permitido pues que el capitalismo produzca más que cualquier otro sistema económico anterior, ¿no? Incluso ahora más todavía, porque ya no hablamos solo de revolución industrial, sino de revoluciones tecnológicas. Y en el caso de lo político, la Revolución Francesa lo que hace es quebrar el sistema, digamos, sobre el cual se sostenía la gran propiedad de la tierra. Nos date cuenta que tiene que ver un poco con la parte histórica, ¿no? Hace un momento que dije, fisiócrata, la tierra. Eso más o menos va con la época feudal, ¿no? En cambio, capitalismo, producción a gran escala. Ya. Eso no podía pasar en los feudos, ¿no? En los feudos las producciones eran de pequeña escala. Ahora, volviendo un poco a Adam Smith. ¿Cómo se llama la obra de Adam Smith? Bueno, el nombre corto es La riqueza de las naciones, ¿no? Pero, digamos, el nombre original
tiene que ver, o digamos, sería una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Entonces, lógicamente, la pregunta a responder era en qué se basa la riqueza de las naciones. Entonces, los clásicos decían, no se basa en el oro ni en la plata, no se basa en la tierra, sino que se basa en la producción, ¿no? En la producción. El país que produce más es más rico. Y claro, eso trae de la mano a que, por ejemplo, si tu país tiene mayor productividad, entonces puede generar mayor riqueza, ¿cierto? Básicamente eres rico por lo que produces, ¿no? Ahora hablaríamos del PBI, por ejemplo, ¿no? El que tiene más PBI, el que produce más. Entonces, en ese punto, la gran mayoría de economistas está de acuerdo, o sea, de ahí en adelante, ¿no? Incluso los marxistas también están de acuerdo en eso, ¿no? A veces, digamos, por desconocimiento, algunos dicen, no, que los marxistas no están a favor de crear riqueza, ¿no? El marxismo y todas las escuelas lo tienen claro, ¿eh? Solo que la diferencia está en qué hacemos con las riquezas generadas. Ya está bien la producción, gran escala, industrias, tecnología, lo que tú quieras, ¿no? La Unión Soviética también, por ejemplo, ¿qué hizo la Unión Soviética? Disparó su producción, ¿no? Ya, entonces, vamos a producir más. Pero, ¿y ahora qué hacemos con lo que se ha generado? ¿Quién se apropia de la riqueza generada? ¿Nos apropiamos en partes iguales? ¿O todo el capitalista? ¿O todo el trabajador? Ya, eso es una discusión que pone en la mesa la escuela socialista, que viene después. Pero Profesor, bueno, ¿solamente terminé con pone los eso, clásicos. Sí, dime. solamente pone eso en la mesa o, No, o pues también como te digo, debate hay más sobre cosas, hay el más libre cosas. mercado? A mí me encantaría que el curso durara 5 horas y entráramos en más detalles, ¿no? Pero me está yendo a lo principal, ¿no? Otro punto de la escuela clásica es la teoría del valor, que ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Profesor, Dime. también debaten lo del libre mercado y los marxistas tienen una posición sobre el libre mercado. Claro, lo que pasa es que, como te digo, recién vamos a explicar ahorita lo de los marxistas porque el marxismo no está en contra de que exista el intercambio, ¿no? Como mucha gente cree. El problema es el tipo de mercado. Pero eso lo voy a explicar en un momento, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de eso. No sé si hay alguna otra consulta. Ya, entonces No, mire, para terminar con los clásicos, Doctor, tienes otros representantes conocidos, ¿no? Por ejemplo, David Ricardo, ¿no? Esto de teoría de ventajas comparativas, esto sí se va a ver después, esto nos toca en la semana 10, no, 10 no, creo que la 13 o 14. Luego tienes a Malthus, tienes a Say, Jean-Baptiste Say y a John Stuart Mill. Y a Say y Mill estudiaron más el tema de los mercados que hablábamos hace un momento. Y bueno, los planteamientos de Say se han resumido de este modo. Ojo, él nunca lo dijo literalmente, ¿ah? Pero se resume en lo siguiente. Toda oferta genera su demanda. ¿Qué significa que toda oferta genera su demanda? Significa que todo lo que se produce se consume. ¿Ya? Entonces, si yo lo veo al año 2021, probablemente diga, profe, pero eso está mal porque no todo lo que se produce se consume. Sí, pues, eso dejó de cumplirse desde fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero claro, en un principio tenía sentido porque, digamos, la economía estaba recién entrando en la época capitalista, los mercados se iban expandiendo o se iban haciendo más grandes y posiblemente ahí sí todo lo que se producía se vendería, ¿no? Los mercados no tendrían excedentes ni déficit y alcanzarían siempre un equilibrio. Sin embargo, como te digo, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, esto ya no se daba. ¿Por qué? Porque justamente te he explicado que el capitalismo produce cientos de miles de millones de unidades. Entonces, había más productos que demanda, ¿ya? ¿Y cuándo explota eso? En el crack del 29, la crisis del 29. La crisis del 29 fue básicamente una crisis de sobreproducción. El capitalismo es el sistema que genera una crisis absurda, ¿no? Que es la crisis de sobreproducción. Todas las crisis anteriores, en el feudalismo, en el esclavismo, eran crisis de subproducción. O sea que su preocupación era que no les vaya a alcanzar productos, ¿no? Pero en el capitalismo puede haber crisis de sobreproducción, que haya demasiado producto.
Ahora, de repente otra vez tú me dices, no, profe, ¿y por qué si hay tantos productos, yo veo niños que no tienen que comer, veo abuelitos que no tienen ni dónde dormir, si hay tantos bienes y tanta riqueza? Allá. Ese es un problema de acumulación, que eso lo vamos a ver en la escuela socialista, ¿no? Pero bueno, para terminar esto, hablemos de Malthus. Mira, Malthus decía que la población crece geométricamente y los alimentos, bueno, la producción en general, crece aritméticamente. Ya población crece más que alimentos, que productos. Entonces, ¿esto qué iba a generar? Iba a generar escasez, iba a generar hambruna, iba a generar una crisis, iba a generar un escenario pues catastrófico, ¿no? La gente no iba a tener para comer. Sin embargo, esto nunca ha pasado. O sea, Malthus sí, él sí de plano estuvo equivocado. ¿Por qué? Porque Malthus subestimó el papel de la tecnología. Prácticamente él no consideró que la tecnología iba a avanzar en el tiempo. Pero la realidad que nos muestra que la tecnología avanzó y avanza a pasos agigantados. Y esa mejor tecnología es la que permite que el capitalismo produzca tantos bienes. Es más, nosotros, o sea, no me refiero a Perú, sino al mundo, está en capacidad de producir todos los alimentos que necesita la gente, toda la ropa que necesita la gente, todas las viviendas que necesita. Pero Se ¿por qué no desperdicia se el hace? 40% de la comida. ¿No? Claro, o sea, en fin, ¿no? Hay varios datos, ¿no? Que demuestran eso, ¿no? Que se puede hacer, hay la capacidad de hacerlo, pero no se hace porque por un tema de concentración. Y ahí es donde entramos un poco a la escuela socialista. Mira, para los socialistas, bueno, primero, para que entiendas la concepción socialista, tienes que entender primero la división de las clases sociales que ellos realizan. Ojo, estamos hablando del socialismo científico, porque también existió un socialismo utópico, ¿ya? Fourier, Owen, ¿no? Ellos creían que el problema se iba a resolver por la buena voluntad de las partes, ¿no? No, pero los socialistas científicos lo que hicieron fue analizar las clases sociales y hicieron una primera gran división, ¿ya? Hicieron una gran división entre la gran propiedad, a los grandes propietarios de los medios de producción y a aquellos que no lo eran, ¿no? Entonces, esos grandes propietarios de los medios de producción es lo que los marxistas denominan la burguesía. ¿Ya? A ver qué pasó acá. La burguesía. Algunos le ponen gran burguesía para precisar, ¿no? Pero en sí, la palabra burgués se refería al gran propietario, no a cualquier propietario, ¿no? Lo que acá serían, pues, por ejemplo, los Benavides de la Quintana, que son dueños de las mineras, lo que sería acá, pues, los Rodríguez Pastor, que es dueño, bueno, casi de la mitad de los negocios que hay en el Perú, o de repente un Romero Pauletti, que es el dueño de Alicor, del BCP, ¿no? A ellos, ¿no? Esos grandes propietarios, no cualquiera. Y claro, dentro del conjunto de los que no somos grandes propietarios, el otro extremo sería los proletarios, ¿no? El proletariado. Los proletarios no tienen propiedades de los medios de producción, no tienen gran propiedad privada, entonces solamente les queda trabajar para los burgueses, ¿no? Ofrecen su mano de obra, su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo. Ahora, no hay que confundir la propiedad privada que, digamos, tiene un fin productivo con la propiedad individual, ¿eh? Ese he visto que es un error que varios jóvenes tienen ahora, no sé por qué, sospecho por qué, ¿no? Porque por ahí circulan informaciones en internet, pero no es correcto, ¿no? Algunos dicen, entonces los socialistas están en contra de la gran propiedad de los burgueses. Entonces, si alguna vez hubiera un gobierno socialista, tú no vas a tener ninguna propiedad, no vas a tener cepillo de dientes, no vas a tener tenedor, por último, ni siquiera vas a tener casa porque todo el mundo va a poder vivir ahí. No, no es eso. O sea, las propiedades individuales existirán, ¿no? Y de hecho que en los países socialistas existían, ¿no? O sea, esa de que nadie tiene cepillo de dientes, no sé de dónde salió. Pero lo que sí, claro, se ataca en el sentido de, digamos, económico del asunto, es la gran propiedad. Ahora, entre una cosa y la otra, ¿quiénes están?
Por acá están los llamados pequeños burgueses, pequeña burguesía, y por aquí estarían los campesinos, los campesinos. Entonces, los pequeños burgueses son pequeños propietarios, ¿no? Burgués gran propietario, pequeño burgués, pequeño propietario. Por ejemplo, tú tienes tu tío que ha ahorrado y con sus ahorritos ha comprado un carrito sanguchero. Todos los días a las 5 de la tarde saca el carrito sanguchero fuera de su casa para vender salchipapa, hamburguesa, etc. Ya. ¿Tu tío es un pequeño propietario? Sí, porque es dueño de un medio de producción, de algo que le permite generar producción y riquezas. Pero evidentemente no vas a comparar esa propiedad pues con las propiedades que te mencioné hace un rato, ¿no? Obviamente que no. La propiedad del pequeño burgués, del pequeño empresario, el pequeño comerciante, es una propiedad generalmente de subsistencia. Y en el caso del campesino es algo parecido, ¿no? El campesino es un pequeño propietario, pero de la tierra, ¿no? Por ejemplo, la reforma agraria, ¿no? Se repartió la tierra a los campesinos en cooperativas y luego cuando cayeron las cooperativas, cada uno pasó a ser pequeño propietario. Si el campesino no tuviera tierras, sería un peón, pues, y el peón es un proletario, ¿no? O sea, el campesino del que estoy hablando acá es el que tiene siquiera un mínimo de propiedad. Listo, entonces, una vez entendido esto, ya podemos entrar a lo demás, ¿no? Para los marxistas, siempre va a existir explotación, o sea, dentro del capitalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del capitalismo siempre se da que el trabajador va a producir más allá de lo que es necesario, va a producir un plus. ¿Y por qué va a producir más? Porque tiene que contribuir a la cuota de ganancia del capitalista. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que este capitalista, este burgués, es dueño de los medios de producción. Profe, más facilito, ya mira, más fácil, ¿ah? Ya. Es algo simple, ¿ah? Porque entenderás que en 4 o 5 minutos resumir todo el capital, que son 3 tomos, es complicado, ¿no? Pero más o menos para que tengas una idea. Mira, imagínate que hay una jornada de trabajo de 8 horas. Ya en los países civilizados se trabaja 8 horas, ¿no? Entonces vamos a dividir esto en 6 horas y 2 horas. Supongamos que en 6 horas se hacen 300 unidades y acá se hacen 100. Claro, yo estoy poniendo un ejemplo de una persona, pero tú lo tienes que ver como una clase social, ¿no? O sea, los trabajadores en su conjunto. Entonces, si los trabajadores hacemos, ¿no? Para el ejemplo, para este caso, ¿no? Si trabajáramos 6 horas e hiciéramos 300 unidades, dado los avances del capitalismo, podríamos, al final de repente de un año, por decir, podríamos haber producido todos los bienes y servicios que necesita la sociedad. Ojo, no te hablo solo de los que pueden pagar, sino de los que necesita la sociedad en su conjunto. Sin embargo, eso no pasa. ¿Por qué? Porque primero yo produzco más. No produzco solo 300, sino en este ejemplo 400. Y segundo, ¿quién se apropia de ese más? El burgués. ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo produzco excedentes? ¿Por qué produzco plusvalor? ¿Por qué produzco plusvalía? Porque él es el dueño de la fábrica, de la máquina, del equipo, es el empresario, pues él es el dueño de los medios de producción. Entonces, si eso hago yo, eso haces tú y eso hacen todos los trabajadores, entonces te das cuenta que el capitalismo, por su lógica de acumulación, siempre va a generar crisis de producción, de sobreproducción, porque va a haber excedentes. Y encima el resto tampoco es que, digamos, pase directamente a los trabajadores, ¿no? O sea, en realidad el capitalista se apropia de todo, ¿no? O sea, no es que yo me quedo con 300 unidades, las 400 unidades van a ir al capitalista, solo que, digamos, una parte es lo que está compensando el salario que me van a dar, pero lo demás queda para el capitalista, ¿no? Por eso que los socialistas dicen que en las economías capitalistas existe plusvalía, existe esa adicional que se tiene que generar. Ahora tú miras, profe, y pregunta, ¿y cómo desaparecería eso? Ya, según los marxistas, la cuestión es bien, bueno, parece bien simple en el papel, pero en la realidad es bastante compleja.
Si no hubiera gran propiedad sobre los medios de producción, ¿no? Si los medios de producción fueran de carácter social, no privado, y de ahí la palabra socialismo, ¿no? Si fuera social, entonces no sería necesario crear los excedentes para los capitalistas. Entonces tendríamos una jornada de trabajo que nos permita satisfacer a todos, uno, y dos, dedicarnos más tiempo, por ejemplo, a cultivar el arte, a cultivar el conocimiento. De repente ahora podríamos hablar de la vida en familia, etcétera. Profe, ¿y eso ha pasado? Sí. ¿Dónde? En la Unión Soviética. Claro, no va a pasar exactamente como dice el libro, ¿no? Una cosa es la teoría, otra cosa es la aplicación práctica. Pero en la Unión Soviética, Profesor, digamos, en su ¿podría mejor repetir, época, sí, dime, ¿podría repetir lo que dijo hace unos momentos? ¿de qué? ¿De la desaparición de la plusvalía? La teoría de la plusvalía y cómo es que los socialistas van a solucionar eso. Allá, claro, al desaparecer la gran propiedad privada, desaparece la obligación, si cabe el término, de generar producciones adicionales. Entonces, como te digo, ¿no? Si lo ves en esta gráfica, ya no sería necesario generar este valor adicional, este plusvalor, esta plusvalía, ¿no? O sea, profesor, Dime. los medios de producción van a ser del proletariado. Ya, mira, Pasa la así la teoría te dice organización. que sí, ¿no? Que, digamos, este proceso remataría cuando esos medios de producción los controlen directamente los trabajadores. Pero tampoco es que eso pase de la noche a la mañana, ¿no? En principio, quien concentra esa propiedad de los medios es el Estado. Pero los socialistas, al menos los socialistas marxistas, tienen claro que eso es algo temporal, transicional, y que poco a poco digamos, esos medios de producción que pasaron de los burgueses al Estado, pasarían del Estado a los proletarios, ¿no? Solo que se supone que el Estado a la vez es representante de los trabajadores, ¿no? Y bueno, progresivamente pasa ya a control directo de los trabajadores. Cuando los trabajadores, los campesinos, los pequeños propietarios, cuando ellos controlan directamente, cuando la comunidad, cuando la comuna controla directamente, eso ya es el comunismo, ¿no? El famoso comunismo es eso. O sea, el Pero el socialismo es cuando... comunismo no se ha alcanzado, ¿ah? Lo máximo que se ha alcanzado es experimentos de socialismo, ¿no? El llamado socialismo real. Lo que hemos alcanzado, lo máximo es que el sea del Estado, Estado, representando a los trabajadores, claro, concentre esa riqueza. Pero pero todavía no ha todavía no se ha sido... dado el traslado al control directo, no ha pasado. ¿Sí? No sé si con esto quedó más claro. Claro, y esa es la gran distinción entre el comunismo y el socialismo. Claro, ¿no? El comunismo, el socialismo es cuando los medios de producción son sociales. El comunismo es Pero, cuando son de las comunas, o sea, de los pero, colectivos, de los trabajadores, ¿no? Es pero eso, si ¿no? Marx, pero si Marx era socialista, porque es que escribió el, el, este, el tratado comunista, El manifiesto comunista. el manifiesto comunista. Lo que pasa es que todo socialista científico asume que la etapa última es el comunismo, ¿no? No porque por su voluntad, no porque a él se le dé la gana de ser comunista, sino porque luego de un análisis histórico, ¿no? Bueno, lo que los marxistas llaman materialismo histórico, ¿Y llegan a cuál es la la diferencia entre el conclusión. materialismo histórico y el materialismo dialéctico, profesor? Lo que pasa es que el materialismo dialéctico es la parte filosófica, ¿no? ¿No? Cuando tú juntas antes había el materialismo mecanicista, ¿no? Entonces, digamos que era una etapa previa, ¿no? Cuando el materialismo tú lo desarrollas, se desarrolla y lo juntas con la dialéctica, que en esa época era hegeliana, la suma de esas dos cosas te da el materialismo dialéctico, ¿no? Ya, eso sí lo tocaría, creo, con más profundidad en el curso de filosofía, pero te digo así Pero, o sea, no son lo mismo. rápidamente, ¿no? No es lo Dime. mismo la dialéctica hegeliana con la No, no, dialéctica. no es lo mismo, no es lo mismo, porque la dialéctica hegeliana era idea, materia, idea. La Pero, dialéctica marxista es materia, idea, materia. claro, estamos hablando de dialéctica hegeliana, dialéctica materialista, y otra dialéctica que usted acaba de decir, dialéctica. Claro, había una dialéctica idealista, pues. Antes de la dialéctica materialista había una dialéctica idealista, que era la hegeliana.
Pero bueno, esa es la parte filosófica, ¿ah? Ojo. No quiero salirme del tema económico, pero para responder la pregunta. Entonces, cuando tú aplicas eso a la historia, tienes el materialismo dialéctico. Y aplicando el materialismo dialéctico es que concluyes que el fin de todo esto sería el comunismo. Pero como te digo, eso por ahora es solamente una hipótesis porque no se ha probado en los hechos. Nunca se ha llegado al comunismo, pero eso no significa que nunca se llegue. Entonces, Pero el fin de todos, bueno, no de todos socialistas, sino el fin de el pensamiento de Marx socialista era llegar al comunismo. claro, ajá, ese era el fin. Sí, así es. Ok. Por eso es que lo denominó manifiesto comunista, ¿no? Ajá, es correcto. Bien, ¿cuál es la obra principal de Carlos Marx? El Capital, lógicamente. Capital son 3 tomos. El primero se escribe en vida de Marx, los otros 2 los edita Engels. Ya estaba Marx, estaba muerto. Marx y Engels venían a ser en esa época los principales representantes de la escuela socialista o marxista. Pero luego también Lenin escribe sobre temas económicos, lógicamente política también, pero acá me centro en la parte económica, ¿no? Y él tiene un escrito llamado El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde analiza el capitalismo ya no en la época de Marx, que era la época de libre concurrencia, sino en la época monopolista, que bueno, es la época que actualmente tenemos, ¿no? Y claro, cómo eso se va manifestando a nivel mundial. Bien, entonces hay varias cositas, pero vamos a avanzar. Un detalle más, miren. Entenderás que la burguesía no se va a dejar quitar el poder porque tú le digas, oye, por favorcito, mira, tenemos que hacer una sociedad donde tengamos recursos para todos, ¿no? Entonces, esto pasa ya también por una cuestión de que los trabajadores tomen el poder del Estado. Y bueno, el pueblo en general, ¿no? Cuando se habla de pueblo son estos, ¿no? Pero principalmente los trabajadores. Entonces, ahí según los marxistas, tiene que haber una subversión del orden, tiene que haber un cambio del orden, ¿no? Y eso pues no es, eso no se da, por ejemplo, en una elección, ¿no? O sea, la elección, por ejemplo, ahora, ¿no? He leído que algunos dicen, si gana la izquierda, vamos a implantar el comunismo, no, o sea, eso no es resultado de un proceso electoral. En un proceso electoral lo que se disputa es el gobierno, pero acá estamos hablando de cambio en el poder entre las clases sociales, ¿no? Entonces menciono esto porque nosotros estábamos separando las escuelas según a favor o en contra del Estado, ¿no? Entonces, en la escuela clásica, obviamente, este está en contra de que el Estado participe en la economía. Claro, Adam Smith decía que el Estado debía encargarse de educación, de seguridad, de cosas puntuales, ¿no? Pero básicamente, en general, estaba en contra. Y los marxistas nosotros diríamos que están a favor, vamos a hacerle un check, ¿ya? Pero haciendo la aclaración de que no es un Estado cualquiera, sino es un Estado de la clase trabajadora, del pueblo en general, pero principalmente de la clase trabajadora, que se lograría luego de una subversión del orden de las clases, ¿no? La palabra subversivo viene de eso, ¿no? Mucha gente piensa, subversivo es terrorismo, ¿no? Es por la subversión, el cambio del orden de las clases, ¿no? ¿Quién tiene el control de los medios de producción? Bueno, luego tenemos la escuela neoclásica. Ya, miren, la escuela neoclásica es continuidad de la escuela clásica, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Entonces, analiza los temas de mercado, de oferta y demanda. Es más, ellos lo formalizan. Este grafiquito de oferta y demanda, ya, eso lo trabajan ellos, ¿no? Lo trabaja Warras, lo trabaja Pareto, lo trabaja Marshall, ¿no? Esto de oferta y demanda justamente se llama tijera marshalliana. Pero dos diferencias claves con la escuela marxista. Primero, que ellos no utilizan el concepto de clases, sino hablan de unidades económicas, o sea, las empresas que buscan maximizar ganancias y la familia que buscan maximizar bienestar. No interesa si la empresa es grande, pequeña, la familia de mucha plata, de poca plata. Y lo otro es la teoría del valor subjetivo, ¿ya? Para los marxistas y para los clásicos, las cosas tienen valor porque por lo que se necesita para producirlas, los insumos, materias primas, el trabajo. Aunque claro, en el caso de los marxistas, ellos entran más en el trabajo, ¿no? O sea, todo lo expresan en términos de horas de trabajo, el valor trabajo, digamos, pero es teoría objetiva del trabajo.
Pero para Profesor, los matemáticos el valor es subjetivo, o sea, el valor es asignado, las cosas valen por lo que la gente está dispuesto a pagar. Si una carpeta tiene un valor objetivo de 50, pero la gente quiere pagar 1.000.000, entonces ese sería su valor. Bien, muchachos, hemos llegado al tiempo. Mire, un gran favor, me ha faltado estas dos. Entonces, ¿qué les parece si entramos unos 2 minutitos antes, la próxima semana, para comentar de la escuela keynesiana? ¿Sí? ¿Les parece? O sea, en vez de empezar a las 2:25, de repente 2:22, 2:23. Ya, entonces, por favor, pasen la voz. Ya, disculpen más bien porque ya tiene que entrar el otro profesor. Y nos vemos profesor, en el próximo ¿me puede hacer una programa. preguntita chiquitita? Sí, repito. El materialismo